Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo entonces al quinto café académico del CARAT. Esta tarde tenemos a la contadora Patricia Lupino, que es presidente de la Comisión Académica de Arbitraje del Colegio Profesional de Ciencias Económicas, árbitro del Tribunal Arbitral del Consejo, es docente de la Cátedra de Arbitraje de la Universidad 3 de Febrero y además es perito en diversos casos de arbitraje. Entonces, sin más, les damos ya la palabra a la contadora. Bueno, Gracias. Bueno, vamos a hablar un poquito, el tema de hoy es el tema de pericia arbitral, que es un poco que nos compete más a los contadores y a otros profesionales que tienen especialidades diferentes a la abogacía. Un poco la idea era comentarles un caso que tuve que resolver yo. Fue un caso de pericia arbitral que fue derivado de la justicia. La cuestión se trataba de un conflicto entre un comerciante y un banco. La época del conflicto fue entre el año 94 y el año 96. El comerciante tenía un negocio pequeño, era prácticamente un negocio unipersonal, y vendía computadoras que en esa época con el 1 a 1 las vendía en dólares y rendía sus cupones de tarjeta de crédito a un banco, donde el banco le hacía la gestión de cobranza ante la tarjeta de crédito y le depositaba el monto resultante en una cuenta en dólares que tenía este comerciante. Resulta que viene 94, 95, el efecto tequila, empieza esta crisis y este hombre empieza a notar que no le acreditan todos los cupones de tarjeta de crédito en su cuenta y empieza a generar un descubierto a su vez, porque él seguía con su ritmo de gastos. Seguramente también le habrían bajado un poco las ventas a raíz de la crisis, pero el hecho es que él no tenía una organización tan importante como para poder hacer ese control de la cantidad de cupones que presentaba, que se lo acreditaran, porque había muchísima información en la causa. Habían 2 o 3 cajas con cupones de tarjeta de crédito y una carátula de resumen para cada lote de rendición. Ahora, el hecho es que habían una rendición semanal y una por cada tarjeta de crédito, con lo cual había mucha documentación para un mismo mes. Entonces, la estructura del comerciante no le permitía hacer un control demasiado exhaustivo de lo que el banco le estaba acreditando. Lo que sí empezaba a notar, cuando podía detectar algún comprobante que no estaba acreditado, bueno, lo hacía notar y presentaba notas al banco que sí tenía la debida recepción y formaban parte del expediente. Existen 2 reclamos, que son por un lado que el comerciante le reclama al banco que acredite esos cupones de tarjeta de crédito en dólares, por lo cual se inicia un reclamo en la justicia comercial. En realidad es un juicio de rendición de cuentas lo que piden. Y por otro lado, el banco le pide la quiebra al comerciante por su descubierto en cuenta corriente, que era una cuenta corriente en pesos. Entonces, dada esta situación... sí. Dada esta situación, el juicio empezó en el año 97 más o menos, y en el año 2006 llega la causa al Tribunal Arbitral del Consejo Profesional de Ciencias Económicas para resolver por pericia arbitral. ¿Cómo fue esto? Fue algo un poco particular, porque en general las pericias arbitrales se resuelven dentro del ámbito de la justicia, se designa un perito árbitro. La verdad que no es muy común que se designe un perito árbitro. Todos sabemos que hay en la legislación, tanto de forma como de fondo, hay algunos casos en que está previsto el uso de la pericia arbitral, pero que no, en la realidad no se utiliza, o los jueces no lo proponen, o las partes no lo piden. El hecho es que nosotros habíamos hecho en el año 2000 en el Consejo un curso que fue, la verdad, que bastante satisfactorio para nosotros. Un curso que organizó el Consejo juntamente con la Asociación de Magistrados. Y era un curso de introducción al arbitraje. Muchos de los árbitros de la lista del Consejo, ya, digamos, la introducción al arbitraje ya la teníamos, pero nos pareció enriquecedor juntarnos con gente del Poder Judicial por este intercambio, a ver
era lo que pasaba, ¿no? De hecho, fue un curso más o menos, éramos 50% y 50% de profesionales de ciencias económicas y profesionales que eran jueces, secretarios y gente que trabajaba en los juzgados. Diría que de la gente del Poder Judicial, la mitad eran jueces y secretarios. Pero está bien a veces que se empiecen a formar también gente que todavía no tiene cargos, porque por ahí son los que en otro momento, ¿no? Porque a veces estas cosas se empiezan a formar como el caso del arbitraje desde la facultad. Pero si entendí bien, entonces fue el juez a cargo del expediente que en un momento dado decidió derivar, digamos, este caso a pericia arbitral. Bueno, el hecho es que en este curso que estábamos haciendo, uno de los secretarios tenía esta causa en su juzgado. Entonces, a raíz de este curso que nos resultó enriquecedor para las dos partes, porque la gente del Poder Judicial dijo, bueno, estos no son tan tontos, más o menos sabían que teníamos alguna formación, y por otro lado nosotros empezamos a comprender cosas que les pasaban en los juzgados, que les resultaba difícil resolver, como por ejemplo, ¿cómo vamos a designar de nuestra lista de peritos a un perito árbitro cuando en realidad una persona que recién se recibe se puede anotar como perito y es como una cosa que consideraban como un poco peligrosa, no le tenían total confianza. Entonces, bueno, ahí fue como un despertar, ese conocernos, y este secretario se anima a proponerle a las partes que este caso se lleve al Tribunal Arbitral del Consejo. En realidad no se sabía muy bien cómo se iba a manejar, porque podía designarse un árbitro del Tribunal del Consejo, pero que actúe en la justicia como si fuese un perito común propuesto por las dos partes. Pero, y ambas partes estuvieron de acuerdo. Y ambas partes estuvieron de acuerdo. Aparte, de hecho, tenían los abogados una buena relación. Estuvieron negociando todo el tiempo, inclusive mientras se realizó la pericia arbitral. Y en determinado momento van al tribunal arbitral, se reúnen con el director, con el doctor Ocampo, y acuerdan realizar la pericia arbitral en el ámbito del tribunal arbitral y bajo el reglamento del tribunal arbitral, cosa que para mí fue bastante bueno. No sé realmente si hubiera aceptado el cargo de no ser así, porque para mí, digamos, implicaba otro ámbito de trabajo, el hecho de estar dentro del tribunal arbitral, de citar a las partes, de reunirlos en un ámbito bastante más tranquilo, con un café en el medio y donde uno pudiera trabajar con otra tranquilidad y con otro respaldo, y la secretaría del tribunal. Lo cual la pericia arbitral la hacía el tribunal arbitral. Claro, con un árbitro designado, que en este caso fui yo, por elección de las partes se pusieron de acuerdo ambos dos en la designación de árbitro único. Porque nosotros tenemos también un rango de honorarios que, si es árbitro único, es menos costoso para las partes. Creo que la mayoría de los reglamentos prevén esto. Con lo cual, esto fue bueno también por el tema de los honorarios. En el momento en que aparece el reclamo, se determina sobre qué base se van a manejar los honorarios, de acuerdo a la tabla del Consejo, y se notificó a las partes, cosa que en realidad a mí me liberaba de toda posible subjetividad respecto del resultado del informe. Digamos, yo trabajaba mucho más tranquila, sabiendo que las partes sabían cuál iba a ser mi honorario y mi trabajo iba a estar totalmente liberado de cualquier interés personal, ¿no? Bueno, se empieza a trabajar sobre estas diferencias de acreditaciones de cupones de tarjeta de crédito. Imagínense que en el año 2006, cuando yo tengo que resolver esto, ya había pasado el efecto tequila, el efecto vodka y la especificación asimétrica. O sea, estábamos en otro momento, habían pasado montones de cosas. Entonces, bueno, la primer cosa que me cuestioné es... esto había venido al tribunal por el artículo, creo que es el 516 del Código de Procedimientos, que habla de las cuentas que son de lenta o difícil justificación,
Con lo cual lo primero que yo me pregunté es si tenía que hacer un análisis global de cuál sería el monto que tendrían que acreditarle a esta persona, o si tenía que hacer un detalle minucioso de cada uno de los comprobantes, porque seguramente globalmente se podría haber hecho alguna determinación. Pero la verdad que yo me encontré con una disyuntiva. Yo dije, si acá me dicen que esto viene a pericia arbitral porque hay cuentas de lenta o difícil justificación, yo tengo que hacer algo que sea de lenta o difícil justificación, o sea, con un nivel de detalle en donde después las partes no me vengan a objetar un método utilizado, sino que me vengan a decir, bueno, acá este comprobante, nosotros se lo acreditamos y usted no lo puso. O sea, que en la impugnación claro, o sea, con un nivel de detalle, porque si no, no sé, tal vez podría haber sido una cuestión de, no sé, objeto de algún pedido de nulidad. No lo sé, me pareció como más prudente en ese momento. De hecho, la situación fue que el juicio en la justicia comercial, en el año 2000 se había ordenado al banco rendir cuentas, y entre el año 2000